Vivo en Nashville, Indiana. Mi hijo y yo solíamos hacer carreras de resistencia física cuando él se entrenaba para las pruebas militares. Una noche, a finales de otoño, salimos a correr. Teníamos pequeños faros delanteros y nuestro perro llamado Christmas siempre venía con nosotros. Vivimos cerca de un largo camino de grava y como es otoño, la noche llega bastante temprano, especialmente cuando salgo del trabajo. Estábamos listos para ir a correr, así que salimos por la puerta. Tengo que explicarles que los dos usamos auriculares, cada uno de nosotros escuchando la música que nos motiva a trotar. Así que comenzamos a caminar por el camino de entrada desde la casa. Nuestro camino es un largo camino de grava de casi 1 milla de largo. Comenzamos nuestro trote de calentamiento aproximadamente a unos 200 metros. Mi hijo me toca el hombro para detenernos. Luego ambos nos quitamos un auricular. Le pregunto qué es lo que pasa. Él hace un gesto por encima del hombro y dice que Christmas se había detenido. Nos giramos para mirarla y ella solo estaba viendo hacia el bosque junto al camino de la entrada. Intercambiamos miradas y regresamos con ella. Cuando llegamos, la perra estaba inmóvil como una piedra, con el pelo erizado. Cuando mi hijo se agachó para acariciarla, ella saltó como si la hubieran pinchado con una barra al rojo vivo. Se lamió los labios y se quejó. Aquí necesito contar un poco de nuestra perra. Christmas es mitad boxer y mitad beagle. Es intrépida hasta el extremo y nunca la he visto mostrar miedo. Además, acabábamos de agrandar un estanque en la propiedad y había algunas pilas bastante grandes de árboles. Entonces, cuando mi hijo encendió las luces al máximo, escuchamos un gruñido muy bajo. Cuando digo bajo, quiero decir que se podía sentir como un bombo de bajo volumen del tipo que hace que vibre el pecho. Eso fue todo lo que hizo Christmas. Gimió y se dirigió a la casa. Cuando encendimos las luces, pude distinguir una sombra, orejas puntiagudas y hombros anchos. Lo que todavía recuerdo hasta el día de hoy son los ojos quemados de color naranja a rojo. Una vez que los veías, no podías dejar de verlos. No conozco ningún animal terrestre que tenga ojos naturalmente fluorescentes, pero aquí estaban mirándome a la cara. Esa cosa retrocedió lentamente hacia la maleza y después desapareció, dejándonos con la duda de qué es lo que habíamos encontrado. Esto ocurrió el año pasado, no mucho después de que me mudé a Salt Lake City, en Utah. Mi novia, al escuchar a su hermana decir, «Tengo que contarte sobre este hombre lobo que vi», se detuvo a mitad de la oración y sacó su teléfono para grabar un audio para mí. Así que escuché la historia tal como ella la escuchó por primera vez. Ambas amigas estaban sentadas en la puerta de un apartamento. Detrás de ahí hay un pequeño campo de césped antes de más casas cercadas. A casi 2,5 kilómetros al oeste están las montañas. Una de las amigas estaba sentada con la cabeza agachada sobre las rodillas. Su amiga a su lado estaba mirando el teléfono. Ella mira al horizonte y vio a una enorme criatura parecida a un lobo, cuya cabeza estaba aproximadamente medio metro por encima de los contenedores de basura. Estos objetos cuadrados tienen una altura de 1,20 metros. Esa cosa estaba a casi 5,5 metros al frente de ellas, además de parecer andar a 4 patas. Las patas delanteras de esa criatura eran enormes, pero se veían más como brazos humanos. Su amiga dijo que eran más bien manos con garras. Su pelo era largo y de color gris, más largo que el de un perro normal, y una cola con el cabello enredado y desalineado.
Ningún animal que se conozca era similar a la estructura de esta cosa. Sus ojos estaban completamente nublados. Parecía tener un tumor gigantesco en el costado de su enorme cabeza. Caminaba como si estuviera borracho por los árboles frente a él. Una de las chicas estaba a punto de correr adentro, pero la otra dijo que no hacía falta, pues parecía que la bestia estaba por irse. Antes de hacer eso, el ser extraño emitió una especie de gruñido. Al apreciar con detenimiento sus ojos, notaron que estaban completamente vidriosos. Asumieron que esa bestia las sintió, pero no pudo verlas. Una de las chicas lo describió como un hombre lobo. Tuvo que haber sido algo de otro mundo, como un hombre lobo, pero era enorme, mucho más grande que un lobo, más grande que un oso, pero definitivamente era malvado. Esto según una de las chicas. Su forma era más parecida a la de una hiena, más baja y con la parte trasera más pequeña en relación con la delantera. Las patas traseras eran aún mucho más grandes que las de un lobo o un perro grande. Especuló que si se ponía de pie, lo cual no sucedió afortunadamente, alcanzaría casi un aro de baloncesto. Antes de esto, no creía en los hombres lobo ni en la mayoría de los críptidos más allá de Pie Grande y, como estoy en Australia, en los yowies, pero ni siquiera los yowies estaban en mi radar. Supuse que, si eran reales, estarían aún más al norte. Vivo en una zona muy boscosa en Victoria, cerca del Valle de Yarra. Mi propiedad da al Parque Nacional Yarra Ranges, que es enorme si lo buscas. Las experiencias comenzaron una noche mientras caminaba por mi propiedad. Con el rabillo del ojo vi un destello brillante sobre los árboles a mi derecha, luego otro a mi izquierda. Sentí que algo estaba jugando conmigo. Miré hacia abajo, esperé y levanté la cabeza de golpe. Allí estaba, un destello enorme del tamaño de una pelota de baloncesto justo frente a mí. No tenía idea de qué era. Tal vez fue un ovni. La noche siguiente volví y antes de llegar me invadió un miedo abrumador, como si alguien viniera hacia mí con un cuchillo. Una voz en mi cabeza me dijo, «Corre», y salí corriendo más rápido que nunca. Después me sentí mal. Luego de eso, necesitaba respuestas de lo que estaba pasando. Empecé a notar señales clásicas de los yowie, estructuras de palos, sonidos de gritos, fuertes pisadas bípedas, árboles partidos y retoños retorcidos o atascados en el suelo. Me di cuenta que sabían que yo estaba al tanto de ellos, así que comencé a tomar fotografías de todo, pero retrocedí. Estaba muy preocupado de hacerlos enojar. Es ahí cuando vi una luz silenciosa volando sobre mi cabeza. No era un avión, no había sonido, no habían luces parpadeantes y no estaba en ninguna ruta de vuelo que había revisado. La luz voló hacia la misma área donde había visto los destellos y pareció aterrizar. Otra luz se unió a ella. Luego, ambas desaparecieron. Esa noche, escuché más sonidos extraños. Un peculiar ulular de búho que nunca había oído antes. Y cerré todas las persianas. Yo estaba completamente asustado. Queriendo hacer las paces, leí sobre los yowie y caminé por la propiedad, hablando en voz alta y dejando fruta como ofrenda. Lo que luego supe que era una mala idea aparentemente. En un momento escuché un extraño hola humano en mi mente, algo que luego descubrí que se llama lenguaje mental. La voz me dijo que me habían advertido que corriera
diciendo que las luces intermitentes estaban relacionadas con una criatura a la que llamaban cara de cerdo. No sé si es un apodo o si literalmente parecía un cerdo, pero el nombre e imaginar esa cosa era inquietante. Tuve algunas conversaciones más vagas con la voz de Joey. No siempre era clara, pero podía entenderla un poco. Un día, mientras caminaba por la propiedad, vi a un joven. Medía aproximadamente 1,5 metros, pero parecía un gorila. Corrió increíblemente rápido. Luego se volvió traslúcido y desapareció. Al mismo tiempo, mi hija gritó: «¡Papá, vi un mono!». Describió lo mismo que yo había visto. Le dije que era un Joey y se lo expliqué y ella se emocionó. Desde entonces he sentido una conexión con ese joven, aunque solo lo he visto esa única vez. Es descarado y hay demasiadas pequeñas historias para contar ahora mismo. El encuentro con el hombre lobo comenzó cuando noté huellas extrañas junto a las huellas de los Joey. Algo que parecía una mezcla entre un perro y un canguro, pero mucho más grande. No pensé mucho en ellas hasta que un día, mientras intentaba hablar mentalmente con los Joey, me asaltó una imagen mental horrible de una criatura deforme, parecida a un lobo. Fue una experiencia totalmente desagradable. Comencé a investigar más sobre los hombres lobo. Fue entonces cuando comencé a ver ojos brillantes en los arbustos y sentí un odio intenso dirigido hacia mi persona. Tal vez los ojos eran de búhos, pero la sensación fue totalmente aterradora. Cuando intenté comunicarme con los Joey sobre esto, me dijeron una palabra: lobo. Entré en pánico y poco después empecé a encontrar marcas de mordidas en juguetes para perros y pelotas de tenis, a pesar de yo no tener un perro. Tal vez eran los Joeys, no lo sé. Un día, juro que escuché un fuerte jadeo cerca. Me puse en contacto con un investigador de Joey y estuvimos de acuerdo en que podría ser un hombre lobo, aunque no hay avistamientos conocidos en mi área. En ese momento, estaba demasiado asustado para caminar hacia mi auto por la noche. Cada ruido parecía como si un hombre lobo estuviera al acecho. Entonces, una noche, cometí el error de dejar las persianas de mi dormitorio abiertas. Es ahí cuando lo vi, una bestia enorme, junto al lado de mi ventana. Solo pude ver un poco de pelaje negro, de aproximadamente 5 a 8 centímetros de largo, y parte de su piel. La textura no se parecía a nada que haya visto, como una armadura monstruosa y detallada. Aparté la mirada rápidamente, recordando el consejo de no hacer contacto visual. Yo estaba totalmente paralizado de miedo. Unos días después, dejé algunos huesos de carne como ofrenda y me disculpé, con la esperanza de terminar con la terrible experiencia. Poco después, tuve otra interacción telepática, esta vez clara y directa, a diferencia del lenguaje mental de los Joey. Era del hombre lobo, o mejor dicho, de una mujer lobo. Me dijo que yo había encontrado su guarida y ella tenía cachorros. Estaba furiosa. Me dio un ultimátum: si alguna vez revelaba su ubicación, mataría a mi hija. La presión telepática era como un torno en mi cabeza. Yo estaba furioso, indignado, en conflicto. Pedí otras formas de hacerlo, pero no tenía otra opción. La presión era demasiada y solo cuando me di cuenta de que no tenía otra opción,
Acepté. La presión se desvaneció de inmediato. Todavía me siento avergonzado por esto, pero extrañamente confié en ella. De todas formas, ella estaba protegiendo a sus crías. En cierto modo, me estaba suplicando. Sin embargo, mantuve a mi hija cerca de mí a cada instante. Después de eso, tuve algunas interacciones más con ella mediante telepatía. Creo que fue para que pudiera leer mi mente y ver si yo cumplía mi promesa. Parece que ella era cautelosa. Creo que esa mujer lobo y su familia se han ido. Desde entonces, me he sentido más cómodo en el bosque. Camino con respeto, teniendo en cuenta a dónde no ir. Los Yowie todavía parecen activos ocasionalmente. He visto ojos brillar y he escuchado ruidos extraños de choques. Árboles que se rompen, árboles que se retuercen, etc. Cosas así por el estilo. Pero creo que los originales, con los que yo me comuniqué, se han ido por el invierno. Y podrían regresar en verano, eso espero. Al día de hoy, estas experiencias seguirán siendo un total y enigmático misterio dentro de los recovecos del universo. Sin embargo, varias preguntas yacen latentes en el aire, y a veces es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.